Vale, ok. Entonces, les estaba platicando, hoy vamos a hablar sobre unos principios de neuroeducación, de neurociencia, y que yo espero que puedan tributar y que puedan contribuir, obviamente, al desarrollo. Mañana, Dios mediante, entramos al mundo de las evaluaciones. Vamos a ver conceptos, teorías y algunas inteligencias artificiales que nos van a ayudar a hacer evaluaciones. Así que no se lo pierdan. Y ya el miércoles van a ver el tema de web para docente o de página web para docente, que también va a ser un tema muy interesante. Entonces, vamos a arrancar. Voy aquí con el permiso de ustedes a deshabilitar el chat. Ya próximamente lo estaré habilitando. Recuerde, vamos a tener una charla de 30 a 50 minutos máximo y de manera inmediata entramos a un conjunto de prácticas que sé que les van a gustar. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de un conjunto de principios de neuroeducación para la educación superior, para la docencia universitaria. Entonces, cuando hablamos de principios de neuroeducación es reconocer algunos conceptos importantes del cerebro que quizás puedan influir en la manera en cómo nosotros planeamos nuestras clases. Vamos a hablar de las funciones cognitivas básicas, pero progresivamente vamos a estar también conversando sobre funciones cognitivas un poco más avanzadas o un poco más complejas. Entonces, de manera inicial, vamos a estar viendo algunos principios. El primero de ellos que es importante que ustedes reconozcan como maestro es la plasticidad cerebral. Mi gente, es importante que ustedes, así al igual que me tocó a mí, que me sigue tocando a mí, reflexionar constantemente cómo enseño. La docencia tiene muchos desafíos. Eh, un profesor en estos días me decía, profe, vea, me siento perdido. Yo me considero un buen maestro, pero estoy pasando por un momento donde no me siento yo, donde siento que no estoy dando lo mejor, donde me siento desconectado no solamente de los estudiantes, sino del contenido. Y yo le decía a este profesor, vea, eh, honestamente, no quiero normalizar eso. Simplemente te quiero decir que es algo que creo que a todos los profesores nos ha pasado. Y a mí me ha pasado más veces de lo que yo quisiera reconocer. Eh, Decía Lorenzo Tebar, la educación es un camino tortuoso, no es lineal, es un sub y baja, que muchas veces requiere retrocesos, que otras veces requiere olvidos. Y son más batallas los que uno usualmente termina perdiendo que las que terminas ganando dentro del aula de clase. Y me gusta mucho ese principio de Google que dice, eh, equivócate rápido, corrige rápido, aprende rápido. Porque como profesor nos vamos a equivocar. Nos vamos a extraviar, nos vamos a perder, nos vamos a sentir desorientados. Eh, mm, Decirla, en estos días estamos trabajando eh, unas reflexiones muy interesantes a nivel eh, del desarrollo espiritual, del desarrollo del ser. Y una de las cosas que estamos abordando en estos días es hablando un poco de la paciencia, de la paz. eh, Y una de las cosas que decíamos en esas reflexiones era que la paz no puede convertirse en un estado de satisfacción, ¿sí? Yo tengo que aprender a tener paz en medio de la tormenta. Por ejemplo, en el matrimonio, la paz no se traduce en un buen momento con mi pareja. La paz se traduce en que aún en los momentos de crisis, nosotros estamos convencidos de lo que sentimos y que sabemos que esto, de alguna manera, lo vamos a superar juntos, que hace parte de un proceso. Es decir, que aún en medio de la adversidad, de la escasez, de la dificultad, del desánimo, sí, una vez alguien me decía que yo había tenido suerte de haberme casado con la persona con la que me casé.
y que por eso el haber escogido bien, el haber decidido bien en un momento de mi vida, me ha llevado hasta el día de hoy, porque puedo hablar solamente hasta el día de hoy, me ha llevado a tener un matrimonio que podríamos clasificar como exitoso hasta el día de hoy. Mañana tendrá su propio afán. Y yo le decía, pues bien, es muy reduccionista pensar de que el éxito se radica por una decisión que tomé hace 12 años, cuando quizás parte del éxito en verdad radica en que diariamente decido estar casado. O sea, los días en los que no me siento muy bien, en los que quizás de pronto no siento que el amor o que la emoción o que las mariposas del estómago fluyen como antes, en ese día, cuando decido estar comprometido, cuando surge el amor del carácter y no el enamoramiento químico, entonces ahí puedo decir que hay un amor maduro, una decisión. Y esto no es ajeno a la docencia. La docencia pasa por muchos momentos. Y hay personas que después de estar 2, 3 años en la docencia, ya no quisiera ser más docente, pero cuando logran ser constantes, después vendrán momentos en los que aman ser maestros y después hay momentos en los que dicen, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Sí, ¿me entiendes? ¿Yo por qué no estoy haciendo otras cosas? Entonces, es importante que nosotros, en ese caminar como maestros, que nos encontramos con muchas dificultades, y que muchas dificultades terminan materializándose también en muchos desánimos, en muchas frustraciones, en muchas decepciones. Yo soy de los que pienso que por cada estrategia pedagógica de éxito que uno tenga, le anteceden 5 estrategias de error. Es decir, si yo hoy les cuento una estrategia que me funcionó, significa que debí haber hecho mínimo 3 o 4 estrategias que no me funcionaron. Y fue aquello lo que no me funcionó, lo que me llevó a ese punto de lo que me funciona. Así que terminan siendo eh, errores, no errores, o, o momentos que quizás terminan siendo parte del proceso de formarnos como maestros. Así que una de las cosas que en algún momento de mi vida me llevaron a cuestionarme como profesor fue el tema de la plasticidad cerebral, porque en un momento donde me sentí perdido, me sentí extraviado, me sentí que mi clase no estaba llegando donde yo quería que me llegara, sentía que me superaba por mucho la actitud de muchos de estudiantes, que por lo mucho que yo quería conectar con ellos no lo lograba. Entonces, en búsqueda de ver qué podía ser diferente, porque recordemos que el que hace lo mismo esperando resultados diferentes es locura, simplemente le apostaba a hacer algo diferente. Que me funcionara o no, no sabía, pero al menos hacer algo diferente. Y me encontré con la plasticidad cerebral. Entonces, cuando me encontré con la plasticidad cerebral, comencé a comprender que nuestro cerebro es un cerebro que se adapta al ambiente. En ese sentido, el cerebro se expande o se contrae según los estímulos del ambiente. Es plástico, no es rígido, no es una piedra que es inamovible, que está lo que está y ya, no. El cerebro es plasticidad, se mueve, se contrae, se expanda según los estímulos del ambiente. Así que comencé a entender que en esa capacidad natural del cerebro de adaptarse, de recuperarse, de reestructurarse, de adaptarse, eh, entonces quedaba de manifiesto que si yo llevo una pedagogía simplista, centrado en informar y en responderle al estudiante, pues lastimosamente el cerebro va a entrar en esa adaptación simplista. Entonces nos adaptamos. Eh, y esto lo podemos llevar hasta un análisis tanto político, social, cultural. Cuando estamos buscando una sociedad que no tenga desafíos, es decir, cuando yo quiero tener una vida completamente de paz, sin ningún tipo de desafío, paz de tranquilidad, o sea, una paz, un mal concepto de paz, una paz llevada al punto donde que nadie me moleste, que yo no me estrese, sí, que yo definitivamente tenga allí
que me den para comer, que me den para esto, que yo no tenga que preocuparme por nada, sí, que pueda levantarme a la hora que yo quiera, que pueda dormirme a la hora que yo quiera. Ese tipo de, de pensamientos que se convierten en cultura, en una cultura de la inmovilidad, en una cultura del conformismo, en una cultura de la pereza. eh, entonces allí eh, comenzamos a afectarnos como especie que puede evolucionar desde su forma de pensar, ¿sí? Y de hecho, un día me decía mi mamá que me hablaba de mis bisabuelos, que eran personas que eran analfabetas, y que mis abuelos lograron al menos llegar a la primaria y que ellos lograron llegar a ser profesionales con mucho sacrificio. Y me decían de que veían en nosotros ahora sujetos intelectuales, capaz de hablar en público, de redactar, de escribir, de publicar, y veía una evolución neurológica en las generaciones que se iban desarrollando posterior a quienes aprendieron a mover su cerebro. Entonces es lo mismo, a la medida que yo mueva mi cerebro y también genere escenarios de contexto, lo más probable es que pueda llevar a mis hijos a un desarrollo cognitivo superior al que yo mismo pude haber tenido en la edad que ellos tenían. Mi niña de 9 años la veo trabajando en Excel, la veo trabajando en Canva, cuando pues nosotros emprendiendo a los 9 años de edad, cuando pues eso era para nosotros en la universidad o en el colegio, algunas de las cosas que acabo de mencionar. Entonces, cuando yo entiendo como maestro que yo tengo que condicionar el escenario y el contexto para que sea desafiante, para que la gente se desafíe, para que la gente, alguien me decía, profesor, eso es salir de la zona de confort. Yo le decía, no, no es salir de la zona de confort, es expandir la zona de confort. ¿Sí? Porque yo no quiero salir de mi zona de confort, honestamente, porque yo hace 15 años para atrás, para mí era incómodo investigar, no me gustaba investigar y no me gustaba dar clases. Hoy en día me es cómodo investigar y me es cómodo dar clases. Quiere decir que lo que hice fue extender, ampliar, expandir mi zona de confort. Lo que antes me era incómodo hacer, ahora me es cómodo hacer. Eso es lo mismo que sucede con el cerebro y que lo que sucede con la plasticidad cerebral. Los chicos cuando llegan al aula de clase llegan con muchos bloqueos, con muchas frustraciones, con muchas inmovilizaciones. No se quieren movilizar hacia las actividades. Y allí el profesor tiene que tener paciencia y tiene que tener las estrategias generando escenarios de problematización, generando escenarios donde el estudiante resuelva problemas. Así que pasamos de una pedagogía de la respuesta a una pedagogía de la pregunta. Un buen maestro no es aquel que le responde la duda a sus estudiantes. Un buen maestro es aquel que orienta a los estudiantes para que ellos puedan encontrar la respuesta a sus dudas. Quiere decir que pasamos de una pedagogía de la respuesta, como decía Piaget, quien le responde algo a alguien le roba para siempre la oportunidad de aprenderlo por sí mismo. Como decía Montessori, Montessori decía, cualquier ayuda innecesaria es un obstáculo para el desarrollo. Quiere decir que frente a una duda de mis estudiantes, frente a alguna pregunta de mis estudiantes, antes de yo acelerar para darle la solución o la respuesta, tengo que evaluar si mi ayuda es necesaria o si quizás a partir de preguntas orientadoras, ahí está. Por ejemplo, pasa algo muy curioso. Y sé que los que son profesores, lo más probable es que refrenden lo que voy a decir. Mando un protocolo de actividad a los estudiantes, un PDF donde explico la actividad que hay que desarrollar, usualmente 4 o 5 páginas donde se explica detalles, criterios de evaluación, qué hay que entregarlo, cuándo entregarlo, en qué medio, qué mecanismo entregarlo, los pasos que hay que desarrollar para desarrollar la actividad. O sea, yo soy bastante explícito cuando dejo un trabajo, una tarea. Y entonces le dice, profesor, no entendí lo que hay que hacer. Entonces, yo no me voy a poner a explicarle. Yo le digo, dime que no entendiste. No, no entendí nada.
Entonces, cuando me dicen que no entendió nada, significa que su lectura fue mecánica, no fue consciente. Por eso ya yo leí, pero no entendí nada. No, señorita. Va a leer y me va a hacer preguntas puntuales. Lee allí. ¿Qué dice el objetivo de la actividad? Que tenemos que desarrollar un ensayo argumentativo. Perfecto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Un ensayo argumentativo, profe. Pero ¿cómo va? Acá más adelante dice, ¿qué hay que hacer y cómo hay que desarrollar el ensayo? ¿Qué te digo allí de cómo es que se tiene que desarrollar el ensayo? Ah, pues eso de aquí dice que tiene que ser explicativo, que tiene que tener introducción, que tiene que tener esto, que tiene que tener esto, otro. Ah, perfecto. ¿De qué expansión? Entonces, es decir, no, no permitamos, eso es como lo que le pasa a los papás. Cuando al niño se le cae el vaso de agua y sabe que el papá lo va a recoger y va a trapear, ya el niño sabe que el papá va a hacer eso. Entonces, literalmente, el niño ya deja de desarrollar la disciplina, el hábito, la cultura de resolver. Entonces se cayó. Yo antes de atacarlo, de regañarlo, yo lo que le digo, ve, por favor, recoge el vaso y búscate el trapero y secas el piso. ¿Ya? Ah, no, pero el niño tiene 5 años. Déjelo. Que busque, aquí tenemos un trapero chiquitico, que busque el trapero más pequeño y que lo intente. Que me toque a mí después. eh, Pulir lo que él no alcanzó a hacer bien, no importa. Pero le estamos generando, el cerebro se está esforzando, se está expandiendo, ¿sí? Se está expandiendo. Y cuando los chicos vienen con la tarea y vienen literalmente, papá, es que yo no sé hacer esto, hágalo. No, vale, vuelvo y repítalo, vuelvo y repítalo. Yo tengo todo, yo le digo a mis hijos, yo tengo toda la paciencia del mundo. Si vas a tener que hacerlo 10 veces lo vas a hacer hasta que lo hagas a un punto aceptable. No digo que lo haga excelentemente bien, porque hay que considerar que están en unas etapas de desarrollo, pero al menos tienes que hacerlo desde los criterios de aceptabilidad que la maestra ha establecido. Y no me conformo con que me lo entregue de manera inferior a ese mínimo aceptable. ¿Ya? Y cuando él lo termina haciendo, le digo, ve, viste que tú sí podías. Viste que si tú sí puedes. ¿Ya? Son cosas que tenemos que ir desarrollando, no solamente con nuestros hijos, sino también con nuestros estudiantes, que ellos se sientan con la capacidad de realizar. Ya, ay, profesor, yo no sé hacer esa hoja de esa matriz de automatización. Claro que no sabes hacerlo. Para eso estás en clase. Si tú supieras hacerlo, ¿para qué vendrías a clases si ya sabes? Claro que no sabes hacerlo, por lo cual vas a aprender a hacerlo. Entonces, la plasticidad cerebral está directamente relacionada con la adaptación del cerebro a los desafíos del ambiente. La UNESCO establece este cuadro que nos presenta y nos dice que considerando la edad, los primeros años de edad, entre los 2 a los 8 años de edad, se considera la edad dorada de la plasticidad cerebral. Es donde más plasticidad cerebral hay. Ya, entonces, la línea verde que ustedes están viendo aquí es la plasticidad cerebral, la capacidad del cerebro de adaptarse a las respuestas que vive, a los desafíos que experimenta. Mientras que la línea anaranjada representa el nivel de esfuerzo que se requiere para el aprendizaje. Quiere decir que un niño tiene mayor plasticidad y menos dificultades para desarrollar una habilidad que un adulto. Por eso es más fácil que un niño de menos de 10 años o de menos de 15 años, un sujeto de menos de 15 años, se le facilite el aprendizaje de una segunda lengua. No significa que alguien mayor de 30 no pueda aprender una segunda lengua, simplemente que el nivel de esfuerzo va a ser mayor que el que hace un joven de menor de 15 años o de menor de 10 años. ¿Sí? De hecho, en los primeros 8 años, unos niños pueden desarrollar sin ninguna dificultad 2 lenguas de manera casi nativa, si tienen las estimulaciones eh, pertinentes. Ahora, ¿qué nos dice la UNESCO? Que a la medida que vamos creciendo, la plasticidad cerebral disminuye y con él las dificultades de aprendizaje. Pero se estima que más o menos son los 30 años donde se genera
esa intersección donde ya es más el nivel de dificultad que la plasticidad del desarrollo. Pero esto está más directamente relacionado a las estimulaciones del ambiente que a la propiedad. Resulta que a los 30 años, la mayoría de las personas ya deciden que ya han aprendido lo que han tenido que aprender y la mayoría de las personas, no todas, consideran que ya no quieren seguir estudiando, quieren desarrollar sus prácticas laborales repetitivas constantemente y no tienen desafíos. Después de los 30 años, eh, el porcentaje de personas que intentan aprender un nuevo hobby, que intentan aprender un nuevo deporte, que intentan aprender una nueva disciplina, que quieran de pronto desarrollar algo nuevo en sus vidas, es muy bajo. Es decir, más del 80% de las personas pasados los 30 años llegan a un punto donde sienten que aprendieron lo que aprendieron, saben lo que saben y que de ahí en adelante pues ya lo que quieren es de alguna manera no tener que esforzarse desde el punto de vista al menos cognitivo. ¿Sí? Entonces, esos son en verdad como el factor diferencial en que ya comience a aumentarse el nivel de dificultad. Ahora, no significa, alguien me decía, profesor, pero mire, yo tengo estudiantes en la universidad que tienen mayor de 40 y rinden mejor que los pelados de 20. Yo les diría, sí, claro, pero es que si miras la gráfica, en ningún momento te está diciendo que ellos no van a aprender y que los de 40 van a obtener menores resultados que los de 20. Eso no lo dice la gráfica. Lo único que dice la gráfica es que a los de 40 se les va a dificultar un poco más obtener los logros que a los de 20. Y el de 20 lo más probable es que no llegue a los logros por otras variables. Por ejemplo, la autorregulación que sí la tiene el sujeto de 40. No en todos los casos, valga aclarar. Pero un chico de 20, en términos de promedio, lo más probable es que está en una edad donde de pronto está muy entretenido, las discotecas, el baile, la rumba, las redes sociales, la vida sexual, que digámoslo así, que en muchos casos está en su punto más activo. Entonces, o está iniciando la actividad eh, en la adultez joven. Entonces, digámoslo así, que obviamente no es por tema de plasticidad, sino más temas de autorregulación la que puede generar que los resultados no terminen siendo los esperados en esa etapa. Entonces, una persona de 40 o pasado los 40 que está en la universidad estudiando un pregrado, lo más probable es que quizás de pronto su nivel de autorregulación sea un poco elevado. No es una regla de oro, no es que todos se autorregulen y que los de 20 no se autorregulan, no. Hay excepciones en todo lo que he dicho hasta el momento. Entonces, cuando hablamos de plasticidad cerebral, tenemos que considerar, ven, esto es como un paréntesis que quiero decir, ojo, que el uso de dispositivos móviles antes de los 6 años de edad puede ser un gran enemigo para el desarrollo de la plasticidad cerebral, porque las pantallas, y no solamente a los niños, también a los adolescentes y hasta el mismo adulto, genera una es una hiperestimulación sensorial. Esa hiperestimulación sensorial literalmente lo que hace es como adormecer, como un estupor a nuestras estructuras neurológicas. De hecho, eso, ojalá puedan revisar mi tesis doctoral, hablo de ella, hablo sobre eso en mi tesis. Los niños antes de 2 años, cero pantalla, por ningún motivo pantalla, antes de los 2 años. Entre los 2 a los 5 años no pueden tener más de una hora continua de pantalla al día, ¿sí? Al día, una hora discontinua, un 20 minutos ahora, después más adelante 20 minuticos, muy discontinuo, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso va a afectar y lo más probable es que estos papás que quizás hagan un mal uso de los dispositivos con los hijos van a tener que hacer procesos asociados al déficit de atención, a la hiperactividad, a la despersonalización, a la irritabilidad, ¿sí? A la agresividad, que son, que son como síntomas derivativos
de la ciberdependencia o de la nomofobia, porque el término es nomofobia, de los dispositivos móviles. Entonces, papás y mamás que me están escuchando, tengan muy en cuenta lo que acabo de decir. La plasticidad se define por el entorno, así que la manera en como yo voy a definir las actividades en clase deben ser dinámicas, exploratorias, experienciales, para que los estudiantes vivan eso. ¿Ya? Vamos a ir. La plasticidad, pues, también tiene relación directa con las sinapsis cerebrales. Las sinapsis cerebrales se define como la conexión entre las células nerviosas, que finalmente son las que permiten transmitir la información en el cerebro. Así que este tipo de estrategias de plasticidad cerebral, de exploración, de aprendizaje basado en problemas, donde el sujeto esté problematizando la realidad, resolviendo la realidad, esté cambiando la realidad, pues son aspectos importantes. Entonces, el ABP está relacionado directamente con la curiosidad, la exploración y la creatividad. ¿Cómo genero esto? Hombre, trabajemos la curiosidad en el aula de clase, la exploración, la creatividad. Me gusta mucho el aprendizaje basado en problemas porque creo que permite esto. Entonces, vamos a hablar ahora de funciones cognitivas, de las funciones cognitivas básicas. Después hablamos de las complejas. Quiero preguntar si se entendió lo que expliqué de plasticidad cerebral. No sé si alguien quiera decir algo, quiera hacer alguna pregunta, quiera hacer algún comentario. ¿Sí? Vale, vamos a ver. Claro. Rodolfo, tal cual como lo planteas, y de hecho, por eso hacía la aclaración, ¿sí? Ahí decía, primero partíamos de que si bien es cierto, en la gráfica se plantea la edad, la verdadera variable no es la edad, sino la estimulación neurológica. Es como el tema del gimnasio, mi estimado Rodolfo. Obviamente un joven es más propenso, obviamente, a tener un metabolismo que le permita desarrollarse mejor en un gimnasio. Pero eso no significa que una persona de 60 o de 70 años no pueda tener un estado físico mejor que el de un chico de 20 o de 30 años. Claro que puede suceder, siempre y cuando esta persona durante toda su vida haya tenido una buena alimentación, siempre ha estado estimulándose físicamente, si tenga unos hábitos constantes, unos hábitos completamente, tenga una disciplina física, y pueden haber personas de 60 hasta de 70 años que quizás tengan un cuerpo y una apariencia mejor que una persona de 30 años. Y hay personas de 30 años que quizás tengan el metabolismo y tengan el cuerpo de una persona de 40 años. Pero aclaremos algo. Es decir, no niega la teoría con respecto al metabolismo y su relación con la edad. Es decir, aplica la teoría que a menor edad el metabolismo tiende a ser más eficiente con el tema del desarrollo físico, ¿cierto? Sin embargo, hay variables externas, en este caso, el tema de la estimulación. Por ejemplo, yo tengo 42 años de edad, pero he durado toda mi vida estudiando y no he parado de estudiar, ¿sí? No he parado de leer, no he parado de estar aprendiendo, soy muy inquieto, me entretiene más escuchar un audiolibro que ver las redes sociales, ¿sí? Pues puede con mucha facilidad que para mí sea más fácil comprender un tema que un chico de 20, pero está más directamente relacionado con qué, con las dinámicas de estimulación, con la plasticidad cerebral, es decir, el cerebro está más asociado, ¿cierto? Pero pongamos un ejemplo, un chico de 15 años está experimentando, o un chico de 20 años está experimentando una fuerte adicción a la pornografía, a una hiperestimulación sensorial y física, ¿sí? Todo esto va a afectar sus funciones cognitivas, la percepción, la atención, la memoria. Obviamente, esta persona de 60 años, una persona disciplinada, autorregulada, lee constantemente, analiza, piensa, cuestiona, emprende, sigue estudiando, sigue leyendo, pues obviamente, tal cual como lo plantea, existe todo un marco referencial de estimulación que da pie a considerar
que de pronto se me facilite el aprendizaje en comparación a otras personas de menor edad. ¿Sí? ¿Vale? Ok, vamos a ver. ¿Vale? ¿Qué tipo de actividades estimulan el cerebro de los estudiantes? Bien, buena pregunta. Pues, iba a decir tu nombre, pero es un número. ¿Qué te puedo decir? Aprender haciendo, aprender problematizando. O sea, ¿qué estimula? Que el profesor deje de responder y solucionar los problemas de los estudiantes. ¿Sí? ¿Qué estimula? Que el estudiante, que el profesor deje de dictar clase. Si yo llego a transmitir información, ¿sí? Pues si yo me quedo, hagamos que yo, mi clase hoy sean 3 horas yo hablando, ¿sí? Y ustedes escuchando. ¿Qué tipo de desarrollo van a tener? Ustedes tienen, por eso les digo, y con todo el amor del mundo les digo, las personas que cuando entran en clase no hacen las prácticas por X o Y razón y de pronto ni después las hace porque que de pronto se enredan en el día y no terminan haciendo las prácticas, pues ellos van a tener una diferencia significativa en el desarrollo de las habilidades con respecto a lo que sí practican. Entonces, ¿qué? Aprendizaje práctico, aprendizaje inmersivo, aprendizaje basado en problemas, donde los chicos, todo gira alrededor de resolver un problema a partir del texto que se está enseñando en el aula de clase, ¿sí? Las técnicas activas de aprendizaje, el debate, el Philip 6 los juegos de roles, la dramatización. Miren, una de las cosas que funcionan con un alto nivel en los chicos es cuando ellos tienen que ponerse mira, a mí me ha funcionado hasta en posgrado. Lo he hecho hasta con estudiantes de maestría, que ellos tienen que dramatizar y se entretienen, construyen el guión, los diálogos. O sea, es decir, que el chico aprenda haciendo y sobre todo que resuelva problemas. Dice Arturo, la neuroplasticidad no se pierde con el envejecimiento. En la actualidad se ha demostrado capacidad de seguir creando aún en edad avanzada superior a los 80 años. Vuelvo. También, yo creo que Arturo aplica la respuesta que le di a Rodolfo. ¿Sí? Ese, primero, partamos de un tema. El cuadrito es una publicación de la UNESCO. ¿Sí? Este cuadrito es una publicación de la UNESCO. ¿Ok? Y, y el cuadrito, el cuadrito no, el diagrama, ¿sí? Ah, es que está, se me fue. ¿Sí? Nos dice con claridad algo. Habilidades del cerebro de cambiar en respuesta a la experiencia. ¿Sí? Es decir, a la medida que tenemos, hay una disposición biológica natural del aprendizaje, ¿sí? En los primeros años de vida y que progresivamente va disminuyendo. En ningún momento cesa. Jamás la gráfica llega a un punto cero, sino que ahora, aquí hay variables. Una de las variables asociadas por el estudio es la edad. Otra de las variables es la estimulación que se produce en esa edad. Hay un elemento importante de esta gráfica que quizás no la alcanzan a ver y es el título. El título está asociado a entornos tradicionales de aprendizaje, que es el contexto de esta gráfica. Quise que en contextos tradicionales de aprendizaje se puede evidenciar con mayor predominancia el comportamiento de lo que se pretende en este gráfico. A la medida que tengamos quizás eh, entornos estimulativos que favorezcan, es que miren, esto es un principio de vida, lo que no se ejercita se atrofia, sea el cerebro como órgano de pensamiento, sean los músculos como fuerza, ¿sí? O sea, lo que no se ejercita se atrofia. Ese es como el principio fundamental de lo que se intenta explicar acá. Entonces, lo que buscamos es precisamente, claro, mire, Edgar Morán a los 100 años todavía estaba dando conferencias y estaba produciendo a los 90 y tantos años.
estaba produciendo. Y hay jóvenes que tienen 20 años y no producen nada. ¿Sí? Entonces, tengamos bien claro eso. No dudo que la música genere cierto tipo de estimulación, pero la plasticidad, por ejemplo, la música te va a, vamos que a ti te guste mucho el baile. La música como ritmo va a generar estimulación y plasticidad cerebral en la corteza parietal del cerebro, que es la del movimiento. ¿Sí? Pero a la medida que de pronto, por ejemplo, tú vayas a componer canciones, improvises canciones, desarrolles pensamiento a través de la música, pues obviamente también va a haber una plasticidad cerebral. Pero simplemente eh, una onda sonora que pueda generar cierto tipo de estimulación no necesariamente se puede traducir de pronto en una plasticidad cerebral. ¿Ya? Sí. Vale. Claro, Rodolfo me está hablando de dos conceptos que son importantes, la pedagogía y la andragogía. Vamos a resolverla desde la siguiente gráfica que quizás de pronto te pueda ayudar un poquito, mi estimado Rodolfo. ¿Sí? Tenemos que ver algo bien curioso. ¿Sí? Vamos a verlo acá. Esa la debo tener por aquí. Ah, no, aquí no la tengo. Espérame acá un momentico y ya te la busco. Debe estar en esta diapositiva. Para responderte una pregunta, para responderte ese comentario, mi estimado Rodolfo. Hay que mirarlo desde dos puntos de vista, desde el punto de vista antropológico y desde el punto de vista desde las ciencias de la educación, ¿cierto? Tenemos que verlo desde dos puntos de vista. Me voy a adelantar a una clase que pensaba dar más adelante, pero dado tu pregunta, vamos a verlo. Entonces tenemos que mirar eso desde el punto de vista antropológico, ¿sí? Desde la antropología como ciencia que intenta obviamente comprender el desarrollo del ser humano, no solamente encontramos la palabra pedagogía y la palabra andragogía, encontramos al menos 6 expresiones que debemos reconocer en el campo de la ciencia de la educación. Uno de ellos, mi estimado Rodolfo, uno de ellos es la paidagogía. La paidagogía. Paida, no pedagogía, la paidagogía. La paidagogía desde la antropología se define como los procesos de aprendizaje de chicos entre 0 a 6 años de edad. ¿Sí? Después aparece la pedagogía, que su etimología responde a la educación o formación de infantes. Entonces tenemos la infancia, que va de los 6 años más o menos hasta los 11 años o 12 años de edad. Pedagogía. Después viene la edegogía. La edegogía, la edegogía se traduce en el cómo se aprende o cómo aprende un chico entre los 11 a los 17 años de edad. ¿Sí? Después viene la andragogía, que hace referencia al aprendizaje en el sujeto adulto. Después aparece la paragogía, que tiene que ver eh, con el aprendizaje entre pares. Cuando el estudiante aprende con su compañero, cuando yo aprendo de otro profesor, de un colega, de un par, ¿sí? El aprendizaje entre par. Y tenemos la eutagogía como el autoaprendizaje, cómo aprendo yo mismo desde mis habilidades autorregulatorias, el autoaprendizaje que vendría siendo la máxima expresión del nivel de pensamiento según la taxonomía de Solo, que es eutagogía. Entonces, ¿qué tenemos que considerar con respecto al uso de la pedagogía? Yo no tengo ningún tipo de inconveniente con el uso de andragogía como expresión. De hecho, en algunos contextos y en algunos países me toca utilizar la palabra andragogía para referirme al aprendizaje en personas adultas, sobre todo en educación. Pero es importante que tengamos en cuenta
que esto es desde un punto de vista antropológico, pero resulta que desde un punto de vista, desde la ciencia de la educación, desde un punto de vista desde la ciencia de la educación, se ha estandarizado, se ha estandarizado la expresión pedagogía, que fue una de las primeras que surgió, como una ciencia que busca estudiar cómo se aprende, ¿sí? ¿Cómo se aprende? Entonces, es muy común que hoy en las ciencias de la educación la palabra pedagogía requiera apellidos, ¿sí? Y esto iría en contravía de esa cosmovisión antropológica y sobre todo de esa cosmovisión etimológica de las palabras. Pero hoy en día, en la ciencia, en la literatura, vamos a encontrar que se habla de pedagogía en primera infancia, pedagogía en infancia, pedagogía en adolescentes, pedagogía en educación superior. ¿Sí? Entonces, desde la perspectiva de la ciencia de la educación, se legitima el uso de la expresión pedagogía. De hecho, por ejemplo, conocemos a Paulo Freire y, y usted busca en Wikipedia Paulo Freire o busca en cualquier parte, vamos a ver que a Paulo Freire lo definen como uno de los grandes pedagogos sociocríticos del siglo XX. Pero lo que entendemos es que Paulo Freire, gran parte de su experiencia no fue pedagógica desde el punto de vista antropológico, fue andragógica, fue de alfabetización a personas adultas, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a encontrar en la literatura? Que vamos a encontrar cierta tendencia a que cuando yo estoy buscando, y esto mis estudiantes de doctorado cada rato lo entienden porque me llega, profesor, pero yo quiero esa andragogía, no pedagogía. Vale, perfecto. Busca en el estado del arte andragogía. Y comienzan a buscar en el estado del arte andragogía y comienzan a buscar en el marco teórico andragogía y se encuentran que buena literatura de la andragogía la ven apuntada sobre todo a procesos de alfabetización de adultos mayores, ¿sí? Y encuentran también literatura asociadas a andragogía en contextos de adultos jóvenes, pero la predominancia apunta hacia procesos de alfabetización de adultos, ¿sí? Y entonces digo, pues, ahora pruebas, busca pedagogía para educación superior y se encuentra que encuentran un poco más de literatura. Entonces yo le digo, eh, claro, no tienes problema, tú puedes referirte a andragogía, pero tienes que comprender también las dinámicas que han surgido en el campo de la ciencia con respecto a muchos términos que se han ido. Aquí, hoy en día no hablamos de pedagogía, no hablamos de pedagogía, ¿cierto? Usualmente se habla de pedagogía cuando nos referimos al conjunto de conocimientos que determina la forma en cómo se aprende y que influye en cómo se enseña. Y hoy en día es muy común encontrar en las ciencias de la educación dos palabras que son claves para el maestro. La didáctica, que se centra en el conjunto de conocimientos, prácticas y técnicas que me ayudan a mí a enseñar desde el aprendizaje, y la pedagogía como el conjunto de conocimientos, técnicas y prácticas que me ayudan a comprender el aprendizaje desde la enseñanza. ¿Sí? Entonces hablamos de pedagogía, de autorregulación y no hablamos de eutagogía, ¿cierto? Consideramos la metacognición como un principio pedagógico, aunque podríamos decir que la metacognición se abriría campo en el campo de la eutagogía. Entonces, eso es para que de pronto también lo considere. Yo se los presento y ustedes pues ya determinarán, obviamente, la ruta a seguir. ¿Vale? ¿Ok? Nelly, perfecto. Nelly es el grado de ejemplo, tiene 75 años y está en un diplomado. ¿A cuántas personas jóvenes yo no le he compartido el enlace gratuito? Entra a la clase y no entra, ¿cierto? Entonces ahí lo tenemos. ¿Ok? Perfecto. Vale. Entonces ahí, muchas gracias por cada una de sus preguntas. Eso enriquece en el diálogo y me hacen sentir que no estoy hablando solo. Así que a Rodolfo y a todos ustedes que han hecho sus comentarios, muchas, pero muchas gracias. ¿Ok? Entonces vamos a volver a nuestra gráfica para ir. ¿Ok? Sí. Vamos a volver al
a la gráfica de acá. Hablemos de las funciones cognitivas y con esto nos vamos a nuestra primera práctica. ¿Sí? Funciones cognitivas. Veamos. Bien, primera función cognitiva que me gustaría platicar el día de hoy es la atención. La atención se define como la fuerza cognitiva, la manera en cómo nosotros, cuando hablamos de cognición, hablamos de conciencia, de la conciencia de la información, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con cognitivo es que la persona es consciente que tiene esa información, ¿ya? Las competencias cognitivas es, hombre, tener la capacidad de la conciencia de la información, ¿sí? Yo reconozco, conozco, explico, eh, clasifico, diferencio, tengo reconocimiento, apropiación de la información. Cuando hablamos de cognición, cuando hablamos de atención, estamos hablando de la fuerza cognitiva, de nuestros niveles de conciencia de recepción de información del ambiente. Por ejemplo, yo estoy prestando atención a la pantalla. Yo en este momento estoy en el patio de mi casa, de mi vivienda, donde me estoy conectando en este momento. Y resulta que le estoy prestando atención a la pantalla. Lo que está detrás de la pantalla en este momento para mí se ve borroso. ¿Por qué se ve borroso? Porque en esa fuerza cognitiva yo focalizo la pantalla desde el sentido de la vista y de esta manera todo lo demás, todo lo que está detrás está completamente desenfocado, porque estoy haciendo un acto de atención, hago filtro información del ambiente de manera intencional y de manera consciente. Eh, si están prestando atención a mi voz, lo más probable es que los otros sonidos que están alrededor, a no ser que surja un sonido definitivamente que llame mucho la atención, que rompa la atención y lleve a redirigir la atención a algo que está pasando allá, pero el resto de los sonidos que no logren romper la atención van a ser como reorientados, es decir, como si se escuchara de manera diferente, como, sí, como si fuera como simplemente eh, un bullicio en un segundo plano. Así es en cada uno de los, pero nuestros sentidos están recibiendo mucha información, están recibiendo clima, se hace calor, se hace frío, olores, si huele a comida, si huele de pronto algún olor que no sea tan grato, eh, nuestras papilas gustativas en este momento. Si ustedes hacen el esfuerzo de prestar atención a qué sienten en este momento en términos de sabor, van a sentir pues, su propia boca, van a sentir cierto tipo de sabor si comieron algo o no, ¿sí? Pero se está recibiendo información de todos los sentidos. La atención entonces busca focalizar y extraer la información que el cerebro quiere filtrar de manera consciente. Pero la atención es un recurso limitado, así que la atención tiene que captarse o tiene que dirigirse. Vamos a hacer un ejercicio de atención. Voy a hacer un ejercicio de atención, así que me prestan toda su atención, valga la redundancia. Vamos, perfecto. Yo quiero ser claro que en ningún momento dije que después de los 30 no se aprendía, porque ahí hasta yo mismo entraría en una descalificación y no fue eso. Oye, entonces yo quiero que se lleven, que ustedes van por bien camino, que el hecho de que estén aquí en este diplomado, no importa la edad, significa que ustedes siguen hambrientos de conocimiento, que se están desafiando a sí mismos y eso es muy bueno. De hecho, eso hasta es bueno, literalmente, para minimizar las probabilidades. Lastimosamente no hay nada que podamos hacer que nos exima o que con seguridad digamos, no, si yo hago esto, nunca me dará.
Alzheimer o nunca me dará Parkinson o nunca me dará, no. Simplemente, pero sí el hacerlo, el estar activo mentalmente, el tener buenas rutinas de sueño, el tener sueños reparadores, mínimo por lo muy poco dormir entre 8 a 6 horas, por lo muy poco 6 horas. Todos estos elementos, el que ustedes estén leyendo, el que estén aprendiendo nuevos movimientos, el que estén, sobre todo las personas que siguen aprendiendo nuevos deportes o o nuevas actividades motoras, ¿sí? Todo esto minimiza la probabilidad de que del Parkinson y de el Alzheimer, eh, y de la demencia, pero no obstante, hay variables que pueden ser más predominantes, como lo genético, como la predominancia genética y entre otros elementos que quizás de pronto puedan hasta superar estas prácticas que estamos teniendo ahora mismo. Vale, voy a ponerle un pequeño ejercicio. Vamos a hacer una prueba de atención. Les voy a ponerle un video. En el video van a ver dos equipos de baloncesto. Hay un equipo de color blanco y hay un equipo de color negro. Les voy a pedirle el favor de que se esfuercen mucho en prestar mucha atención y contar el número de pases que hace el equipo blanco. ¿Cuántas veces el equipo blanco le pasa el balón a otro jugador del equipo blanco? ¿Ok? Entonces vamos a hacer esa prueba, vamos para ver cómo están de atención y vamos a hacer el ejercicio. ¿Ok? This is an awareness test. How many passes does the team in white make? Entonces, vean lo importante. La atención es un recurso con el que nosotros podemos jugar. Nosotros podemos redirigir la atención de nuestros estudiantes, ¿cierto? Entonces, veamos ustedes cómo estaban atentos al equipo blanco por la instrucción que yo les di, su cerebro filtra lo que yo le estoy pidiendo, porque ustedes están haciendo un acto consciente de atención. Y miren cómo elementos visuales tan significativos como que una persona me baile frente a mí, no lo veo, ¿sí? No lo veo. Entonces, eso demuestra un poquito el principio de la The answer atención is que estábamos diciendo. Entonces, los sentidos retienen más atención, los sentidos retienen más información de lo que el cerebro puede procesar de manera consciente. Pudo haber pasado, y de hecho puede que pase, que de pronto alguien, hagamos que yo no les hubiese dicho a ustedes sobre el gorila, sobre el hombre bailando como gorila o disfrazado de gorila. Lo más probable es que alguno de ustedes hubiese soñado con un gorila o hagamos que su cerebro lo haya percibido como el Scary Movie, como la máscara, como ese asesino que tiene la máscara. Hubiesen podido haber tenido un sueño al respecto. Porque nuestro cerebro muchas veces percibe cosas de manera inconsciente, como es este caso. Es decir, la información entró, pero no fue procesada de manera consciente por el cerebro. Pero por nuestros ojos entró la información, ¿sí? Y cuando el cerebro vaya a procesarlo, ahí va. ¿Usted nunca le ha pasado que usted está en un sitio, por ejemplo, está en un centro comercial, llega a ver ve un equipo, está viendo las especificaciones para decir si lo puede o no comprar, y resulta que usted está tan atento, pero cerca pasó un amigo suyo, pero como usted está tan atento, su voz se pierde entre el bullicio, pero su cerebro recibe esa onda sonora a través del sonido, pero no de manera consciente. Resulta que cuando ya deja de prestar atención a la computadora, se le va a venir a la cabeza el nombre de su amigo. El cerebro no le va a decirle, oye, escuchaste a Lucho, no, te va a venir en la cabeza, oye, ¿qué será la vida de Lucho? Y más adelante te lo encuentras y le dices, oye, ¿sabes qué? Que estabas pensando en ti? Pero es un juego
de esa recepción de información inconsciente. Como cuando estamos en una buseta o en un bus y comenzamos a cantar una canción y más adelante vamos y no solamente está sonando la canción, sino que va por donde vamos nosotros. Esto, esto explica literalmente esa, ese evento, ¿sí? Como el famoso déjà vu, el sentir que vivimos algo y quizás de pronto sea la respuesta tardía de nuestro cerebro a un estímulo visual, ¿sí? Entonces, todo esto es importante que de pronto nosotros lo tengamos en cuenta. Hablemos del segundo principio cognitivo, la percepción. La percepción es la manera en cómo el cerebro procesa la información del ambiente. Esto implica cómo se recibe por parte de los sentidos, cómo el cerebro, a partir de lo que nuestro cerebro tiene, nuestra cognición, ¿sí? Ya, y finalmente el entorno, ¿ya? Permítanme poner un, un pequeño ejemplo político, sino que es lo que he vivido en el día de hoy, ¿cierto? Ayer en Colombia hubo una consulta interpartidista de uno de los partidos de gobierno y hoy todo el día han habido una dicotomía en función de cómo la sociedad ha percibido la jornada del día de ayer. Entonces, por una parte, eh, está el colectivo que asume como un triunfo lo que pasó ayer, como un éxito de fuerza, de que siguen mostrando fuerza, mientras que otro grupo percibe o está construyendo la percepción social de que definitivamente el resultado fue un fracaso para quienes estaban buscando medir su fuerza electoral a través de las elecciones del día de ayer. Entonces, vemos con claridad que las percepciones están sujetas a cómo recibimos información del ambiente y obviamente está sujeta a las predisposiciones cognitivas que tengamos, ¿sí? Y eso es de las cosas que más dificultades le ha traído a la sociedad porque es muy difícil hablar de objetividad en un mundo donde definitivamente estamos influenciados cognitivamente por informaciones, por tendencias, por intereses, por paradigmas. Entonces, se vuelve bastante complicado asumir una postura objetiva cuando aún la objetividad termina siendo un nivel de percepción. Entonces, ahí vamos. Y el entorno juega un papel importante en el desarrollo de la percepción. Quiero hacerles una pequeña pregunta. Voy a activarles el chat, ¿cierto? Y quiero preguntarles, ¿qué ven? ¿Qué están viendo justamente en este momento? ¿Qué están viendo justamente en este momento? Dice Marco, profesor, estoy viendo la letra B. Dice Lorena, profesor, yo veo una B y un 13. Profesor, veo una B, un 13, un número 13, un número 13, una 3, una B, B y 13. Bien. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el contexto influye en la percepción. ¿Sí? El contexto influye en la percepción. Ahora, vamos a ver. Sí. Ahora, ¿qué ven? Lo más probable es que quienes veían un 13, a ver este contexto, reafirman el 13. ¿Sí? El contexto influye en cómo se percibe la realidad. ¿Ven? María dice, profesor, ¿qué pegan ustedes? Yo sigo viendo un 12, una B y un 14. Va. Pero el principio neurológico nos apunta a que definitivamente el contexto influye en la percepción. Si cambia el contexto, puede cambiar la percepción. ¿Sí? Si cambia el contexto, cambia la percepción. Así que por eso se hace imprescindible que el maestro enseñe el texto desde el contexto.
¿Mm? Entonces, tenemos H. Entonces, veamos. La percepción también nos lleva a considerar de que un problema se puede resolver desde varios ámbitos. Pero bien, ya creo que superé el tiempo de la charla. Vámonos a una práctica. Para esta práctica vamos a saltarnos esto. Esto lo doy después. La onda cerebral es muy interesante, pero lo doy después. Vamos a cambiar esto. Hablemos de las presentaciones disruptivas, que es lo que quiero que hagamos hoy. ¿Sí? Vamos a hacer presentaciones disruptivas. Una presentación disruptiva es una presentación que responde a principios neurológicos y que nos ayuda a partir de esos principios a tener unos recursos tanto visuales como orales eficientes para la enseñanza. Entonces, una presentación disruptiva es una presentación diseñada estratégicamente para favorecer la percepción, la atención y la propia memoria del individuo. ¿Sí? Entonces vamos a estar explorándola. Hay diversas técnicas. A mí me gusta complementarlas. La primera técnica es la técnica de las 3C. Ser claros, coherentes y concisos. ¿Sí? Claros, coherentes y concisos. La claridad, y este es el principio, me parece que está, lo que viene. La claridad como decodificación cognitiva. Anoten esto, porfa, porque es importante para los que les gusta escribir. Anote esto. El principio de la 13 habla de la claridad. El maestro tiene que ser claro, ¿sí? Y la claridad es un proceso de decodificación cognitiva. Eh, en estos días estaba dando una clase de doctorado y unos estudiantes en la relatoría o en el conversatorio que tuvimos a finales de la creencia, profesor, vea, eh, hemos tenido clases con un par de profes donde en verdad ha sido muy complicado poderles comprender lo que enseñan, ¿sí? Porque definitivamente saben mucho. Regálenme un segundito. Me regalan un segundo. Qué pena con ustedes, discúlpenme. Entonces les decía que el primer principio tiene que ser la claridad, decodificación cognitiva. ¿Qué implica la decodificación cognitiva? Implica, yo me ubico bien acá. La codificación cognitiva implica la... eh, hay dos conceptos. Un profesor tiene que ser inteligente, pero el profesor también tiene que ser inteligible. Ser inteligible responde a ser comprensible, a ser comprensible, ¿sí? A que se haga entendible el maestro. Llegar al aula de clase y tirar una clase pues, oye, ese profesor sí sabe, mira las palabras que utiliza, los términos que utiliza, pero que nadie me entienda es algo que va en contravía de estos principios. Yo tengo que buscar ser claro, buscar las expresiones, los ejemplos que sean necesarios eh, para que no solamente yo pueda ser inteligente, sino que también sea inteligible para ellos. Dos, coherencia, que mi discurso sea coherente con lo que se está abordando y ser lo más conciso posible. ¿Sí? La otra técnica que les voy a mostrar es esta técnica, que es la técnica de los cuatro elementos. Esta técnica es inédita. ¿Sí? Una presentación disruptiva ya tiene que tener un nodo principal. Un nodo principal es una palabra clave. Palabra clave que yo quiero resaltar sobre todas las demás, donde yo quiero que la atención se centre. ¿Sí? Dos, no secundario, que es una palabra que acompaña y le da cierto sentido a la palabra clave. Un contexto, como lo dijimos anteriormente, el contexto influye en la percepción. Entonces, de este modo, el contexto es fundamental. Y finalmente, una ilustración que acompañe a la imagen. Entonces,
Se dan cuenta que esta diapositiva tiene los tres elementos. La palabra clave es disruptiva, que es donde yo quiero que se centre la atención. Tengo presentaciones disruptivas para docentes. Y ahí tengo la ilustración. ¿Ok? Esta técnica me gustaría trabajarla con ustedes de dos formas. Una de manera manual y me gusta hacerlo en clase. Sé que la práctica es insuficiente. Depende de que ustedes tengan cierta experiencia, ya sea en Canva o en PowerPoint, pero, pero me gusta hacerla para que ustedes les quede la grabación y en casa con más calma puedan repetir el video las veces que ustedes quieran hasta que puedan desarrollarla. Me gusta hacerlo porque a mí me gusta hacer las diapositivas de esta forma, ¿sí? Entonces, voy a pedirle un favor, que alguien me regale, que alguien me regale un tema para una diapositiva, ¿sí? Pero ese tema tiene que tener los cuatro elementos. Palabra clave, nodo secundario y contexto, ¿sí? O sea, al menos una palabra clave y un contexto. Al menos una palabra clave y contexto. El primero que me regale una, haría la diapositiva del ejemplo que ustedes me pongan. Vale, aquí me regalaron una. Voy a hacer escritura creativa para principiantes. Escritura creativa para principiantes. ¿Ok? Escritura creativa para principiantes. Vamos a hacer eso. Entonces, vamos a ver aquí. Voy a hacer la diapositiva. Entonces, voy a poner aquí el texto que me entregaron. Entonces, palabra clave voy a coger creativa. Creo que es una palabra que se presta mucho para ser clave. Y como es la palabra clave, voy a ponerla lo más grande que pueda, ¿cierto? Lo más grande que pueda. Como estamos hablando de escritura, vamos a intentar buscar una palabra, un tipo de letra, un tipo de letra como screen, vamos a ver. Antes voy a poner la super creativa, que ya tengo. ¿Sí? Escritura creativa. ¿Ok? Vamos a poner aquí escritura, que sería el nodo secundario. Ese nodo secundario, vamos a ponerlo en un tamaño más pequeño o buscarme un tipo de letra que sea, esta puede ser, creo que le vendría bien. Vamos a ver, escritura creativa. Y ahora vamos a poner principiante, para principiantes. Vamos a poder decir, ponemos el mismo tipo de letra, no sé cómo se pueda ver, para principiantes. ¿Sí? Entonces, solamente organizando las palabras, ya tenemos una presentación que llama la atención. Solamente. Yo aquí en para principiante pondría quizás sí, como un resalto. Escritura creativa para, va. Ahora me falta, ahora me falta una ilustración. Esa ilustración podemos buscarla en un banco como FreePic. FreePic es un excelente banco de imágenes. Ahí le estoy mandándoles. Y voy a poner aquí como una mano escribiendo. Mano.
escribiendo. Vamos para ver si me sale. Mano escribiendo. Vamos a ver si está. Ah, las que tienen coronitas significa que son pagas. Vamos a buscar una como esta. Esta. Y yo le voy a pedirle el favor que en la parte de abajo dice quitar fondo. Puedo quitar. Ah, tengo que iniciar sesión con Google. Vale. Ahora sí voy a decirle quitar fondo. Me deja quitar fondo una imagen por día. Ya la segunda me cobra. Vamos aquí a descargar la imagen en PNG y me la voy a llevar acá. Vamos a rodar un poquito acá y voy a bajar un poquito el tamaño. Vamos a bajar un poquito el tamaño acá. Darle un poquito de espacio. Darle un poquito de espacio. Y aquí insertar imagen desde archivo. Vamos, voy a buscar la imagen que descargué. Voy a recortarla para que me quede acá. Y vamos a ver. Ok. Vamos para ver cómo se nos ve la diapositiva. De escritura creativa para principiantes. ¿Ya? Entonces, este tipo de presentaciones disruptivas son llamativas, son interesantes, ¿ya? Que nos, que se nos permite, pues generar. Si no sé, vamos a ver si la ponemos más pequeñita pero aquí creo que me va a tocar de pronto. Vamos a ver, creo que así puede estar un poquito mejor. No sé qué opinan. Es una imagen, ¿sí? Minimalista, sencilla, clara, el fondo blanco no distrae y nos genera esta presentación. Vamos a hacer una práctica. Este mismo principio puede aplicar para Canva, lo pueden hacer en Canva, en PowerPoint. El principio es el mismo, una palabra clave, nodo principal, nodo secundario, contexto y una imagen. ¿Ok? Entonces vamos a hacer nuestra primera práctica del día de hoy. ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a hacerla. Vamos a tomarnos los minuticos para que también sea un receso. ¿Sí? Vale. Entonces nos vamos para práctica. Bien. Rodolfo nos dice, en relación a la atención, a la percepción y a la forma en la que procesamos la información, hace algunos años un colega aplicaba la prueba de Lawson para perfilar a su grupo y poder calibrar el tipo de pensamiento por medio que tenía su grupo de física, teniendo más a un pensamiento concreto o a un pensamiento abstracto, y eso determinaba los materiales y ejemplos que usaba para este tipo de grupo universitario. ¿Existe algo más actualizado que las pruebas de Lawson u otras para perfilar a nuestros grupos de alumnos a fin de conocerlo y adaptar nuestros materiales al mismo? Pues honestamente, sin desmeritar los tests ni las escalas de Likert que usualmente se utilizan para poder determinar las vías preferentes de aprendizaje, los tipos de pensamiento, pues hay N tipo de autores que intentan caracterizar los tipos de pensamiento para definir las estrategias pedagógicas.
cada vez más la literatura nos orienta hacia un ejercicio más cualitativo o al menos mixto. Es decir, estos test por sí solos siempre van a ser insuficientes para poder tener una caracterización completa de cómo podríamos nosotros de manera eficiente trabajar con nuestros estudiantes. De esta manera, el poder tener conversaciones, discursos, trabajo, la observación participante, permiten de manera significativa. A mí me gusta trabajar mucho con las teorías de la inteligencia múltiples, pero no me, pues, al principio hacía un par de tests que intentaban caracterizar la inteligencia múltiple desde Gardner. Sin embargo, últimamente lo que hago es crear equipos de, pues, pienso en un proyecto que tenga asociación con lo que voy a enseñar. Intento construir equipos de trabajo y defino roles al equipo, por ejemplo, de 3 o de 4 estudiantes. Y entonces intento construir roles que respondan a las inteligencias múltiples. Un líder con habilidad interpersonal, intrapersonal, eh, una persona que se encargue de la documentación con inteligencia lingüística, alguien para análisis de los datos, alguien con inteligencia lógico-matemática, visual espacial, y de esa manera en los roles distribuyo de manera los diferentes tipos de inteligencia artificial y les permito a ellos que desde el diálogo y desde el reconocimiento de sus habilidades ellos puedan articularse y puedan aportar desde sus diferentes vías de aprendizaje. Pero obviamente, y tal cual como lo planteaba nuestro amigo Rodrigo, también es importante considerar los teóricos de disciplinas en particular, como el campo de la física. Quizás de pronto el tipo de pensamiento se vuelva cada vez más relevante, ¿sí? Pero autores hay mucho dependiendo de lo que queramos trabajar. Dice Patricia Quichada, manda una presentación, me gustó. Joven trabajando campo, ahí tenemos una palita, ¿sí? Eh, Misión contable me manda un ejercicio, vamos a verlo. Divertida contabilidad para nuevas generaciones, interesante. Aplica el principio, educación y conocimiento transformacional. Leer, vale, aquí nos está generando planificación docente, pensamiento crítico. Vale, perfecto. Recuerden, les voy a mostrarles varias, vamos a intentar hacer esto mismo ahora con inteligencia artificial, ¿ok? Para esto pueden utilizar, pues hay muchas. Pueden utilizar Géminis, pueden utilizar ChatGPT, pero vamos a utilizar una que no hayamos utilizado antes para conocer una nueva herramienta. Vamos a trabajar con Ideogram. Ya se las voy a mandar por este medio. Ideogram. Aquí les mando Ideogram. ¿Sí? Entonces vamos a hacer precisamente un prompt. Voy a escribirlo acá en Word y después lo copio. Vamos a ver. Te voy a decirle acá. ¿Sí? Vamos a decir lo siguiente. Voy a decirle crea una imagen. ¿Sí? En formato, en formato 16:9, que es el formato de PowerPoint, que es horizontal, en formato 16:9, hiperrealista, ¿sí? Fotografía profesional, profesional, ¿sí? Iluminación profesional, y le va a ponerle, ¿sí? La palabra escritura, no, creativa, en una letra, en una letra eh, creativa, en una letra escrita a mano en un, la palabra creativa en tamaño grande, ¿sí?
sobre sobre un pergamino antiguo, ¿sí? Escrito con una pluma y tinta, ¿sí? En letra clásica, ¿sí? Elegante y fina, ¿sí? Eh, ok, vamos a poner aquí al fondo de manera desenfocada se aprecia un escritorio antiguo, ¿sí? Con un tintero y una pluma. Se ve la mano escribiendo, se ve la mano escribiendo. Ok, vamos a ver, vamos a copiar este para ver cómo se ve. Ah, vamos a poner aquí escritura creativa. Vamos a poner nuestro prompt. Va. El tema es que aquí me aparece que yo particularmente ya tengo, no tengo créditos para trabajar acá. Voy a iniciar sesión con otra cuenta. Vamos a ver. Voy a pegar el prompt. Tampoco. Ah, ya sé. ¿Por qué me lo está rechazando? Ahora sí. Ahí pegué el texto y le digo, acá voy a coger 16.9, ¿sí? Y le voy a decirle generar. Él me va a crear 4 opciones de imágenes. Y esas imágenes vamos a ponerlas para comparar. Voy a mandarle mi prompt. Ah, excelente, Ivana. Vamos a ver las imágenes. Entonces, miren, tengo escritura creativa, ¿cierto? Para mi diapositiva. Ahí me da 4 opciones, ¿sí? Esta me gusta y esta me gusta. Creo que me quedo con esta. Voy a descargar la imagen. Entonces, vamos a compararla. Vamos a ver. Insertar. Vamos a insertar imagen desde archivo. Perdón. ¿Se dan cuenta? ¿Vieron la imagen? ¿Vieron la presentación? Lo pueden hacer con Géminis. Vamos a probar este mismo prompt con ChatGPT. También lo pueden hacer con Geminis. Lo pueden hacer con Copilot, con Perplexity. ¿Sí? Lo pueden hacer como ustedes quieran. Voy a poner el mismo. Pero miren, no lo hagan con el mismo prompt mío. Yo se lo comparto como ejemplo. Pero si a ustedes se le ocurre algo diferente, ¿sí? Completamente diferente lo que ustedes se le imaginen. ¿Sí? Yo le puedo decirle, hombre, en el espacio, volando.
la palabra que se llama escritura creativa. ¿Sí? Ya, yo puedo modificar. Pues, pero voy a modificarlo en Perplexity para ver. O cambiar la palabra. Adáptenlo a lo que ustedes se le ocurran. ¿Sí? Aprendan de pronto a hacer su práctica desde su propio estilo. ¿Ya? Vamos a hacer nuestra práctica. Les voy a compartirle cómo me quedó la imagen a mí. Ahí les mando. ¿Sí? Y vámonos a nuestra segunda práctica del día de hoy, ¿ok? Vamos a hacer nuestra segunda práctica. Con ChatGPT, pero pueden hacerlo con la aplicación que ustedes deseen. Eh, Miren, este fue hecho a mano en PowerPoint. Este fue sobre inteligencia financiera para universitarios. Este también fue hecho a mano en PowerPoint, cambio de paradigma en docentes. Este fue hecho a mano, este no fue hecho con inteligencia artificial, aplicando la técnica de los cuatro elementos. Este también fue hecho a mano, utilizando FreePic para la imagen y el resto haciéndolo en PowerPoint. Y ya aquí comienzan a aparecer eh, presentaciones disruptivas hechas con inteligencia artificial. ¿Sí? Miren esta de docencia 4.0. Es importante. Miren el principio de las tres C, claro, coherente y conciso que les hablaba. Este fue hecho a mano con inteligencia. Este fue hecho a mano en PowerPoint, y ya esta fue hecha con inteligencia artificial. Disciplina positiva. ¿Sí? Pensamiento crítico, mire. Aquí el sujeto lo puse como una I. Esto lo hice de manera manual en PowerPoint. Este también lo hice de manera manual en PowerPoint. Este se hizo con inteligencia artificial. Este también se hizo con inteligencia artificial, orientación. Mire, este prompt fue muy bueno. Le pedí la palabra orientación de manera gigante en un campus universitario, rodeado de chicos universitarios y al fondo del campus de manera desenfocada. Y miren cómo se ve. Este lo hice de manera manual, diseño de PR. Este lo hice en PowerPoint. Este sí se hizo con inteligencia artificial. Este también se hizo con inteligencia artificial. Este se hizo con inteligencia artificial, con inteligencia artificial. Entonces, este se hizo manual, neurodidáctica para maestros. Miren, quedó bien bonito, ¿ya? Y así, diversos tipos de recursos. ¿Ah? ¿Qué les pareció? Uy, aquí me están siguiendo mandando. Espectacular. David manda, vigilia y control tu presión arterial. Fantasmas peligrosos. Aprendizaje basado en proyectos. Muy buena esa presentación, yo sé. Vale. Interesante. Vamos a hacer algo un poquito más disruptivo aún. Para esto, vamos, no sé si ustedes ya lo hicieron en esta clase. Ustedes se personalizaron en la primera clase. ¿Me cuentan si se tomaron fotografía ustedes mismos para personalizarse o no? Vale, dicen que no. Vamos a hacer una donde nosotros vamos a hacer la presentación, ¿ok? Para esto vamos a tomarnos un par de fotos. Yo aquí estoy aquí, voy a tomarme unas fotos aquí frente a ustedes. Aquí me voy a tomar una diagonal, una de frente y una del otro perfil. Me tomé tres fotos, una de este lado, una de frente y otra del otro lado. Me la va a mandar por WhatsApp para tenerla a la mano. ¿Ok? ¿Sí? Miren lo que vamos a hacer. Ustedes pueden utilizar Gemini, la que ustedes quieran. ¿Ok? Yo voy a utilizar ChatGPT.
¿vale? Voy a poner aquí, tengo que pasar primero los archivos. Sí, un segundito, para irnos a práctica ya. Aquí tengo mis tres fotografías. Descargo esta. Vamos a descargar. Vamos a descargar esta. Y vamos a descargar esta otra. Ahora me voy para ChatGPT y voy a cargar las tres imágenes. ¿Sí? Voy a cargar mis tres imágenes. Ustedes la pueden hacer con Gemini sin problema. Y voy a ir a FreePic. Voy a poner aquí FreePic. Y en FreePic voy a buscar un conferencista. ¿Sí? Esta imagen me gusta. Me gusta la expresión. Me gusta la ropa. Voy a descargarla. Voy a descargar la imagen. Ahora en ChatGPT, veamos, recapitulemos. Tengo las tres fotografías mías. ¿Sí? Y voy a cargar las fotografías de voy a cargar la fotografía de FreePic. Entonces, ¿qué le voy a decirle a la inteligencia artificial? Considerando como ejemplo, considerando como ejemplo la imagen del conferencista, ¿sí? Recrea la imagen con mis facciones, con mis facciones y rasgos físicos, ¿sí? Eh, colócame en un auditorio tipo TED, ¿sí? Tipo TEDx y las letras, ¿sí? Que digan letras grandes eh, en alto relieve, leve, sobrepuesta en la tarima, que diga, vamos a ver, vamos que la conferencia se llame sobre docencia 4.0 y le voy a decir, esto va a ser hiperrealista, 16:9, que es el formato 16:9, iluminación profesional, ¿vale? Entonces, vamos a ejecutar. Esto se va a demorar un poquito, así que vamos a comenzar la práctica y ahora vemos los resultados, ¿ok? Y ustedes me van mostrando. Vamos a la práctica porque se va a demorar como 5 minuticos, entonces ustedes pueden ir haciendo, ¿ok? Ok, bien, perfecto. Entonces veamos cómo, me parece genial. Voy a mostrarle la mía, que no he podido ver cómo me quedó. Vamos a ver aquí, a actualizar la página para ver cómo se ve. Aquí tengo la imagen creada y ahí les comparto la mía, ¿cierto? Eh, pues no sé, ustedes juzgarán si se parecen. Eh, tenemos aquí a Roset, nos manda una geografía y historia. Argel nos manda educación para la vida, excelente. Tenemos a Luis Tarazona, la contratación estatal en Colombia, interesante. Células madres regenerativas de tejidos y órganos, perfecto. Aquí tengo a Mariana González que hace unas de realidades aumentadas. No alcanzo a entender muy. No sé si lo hiciste con inteligencia artificial, Mariana.
utilizando el comando que hicimos, no sé, honestamente. Gustavo Toro manda una docencia 4.0, ¿vale? Perfecto. Vale, Joel nos manda uno, de Joel quedó bien chévere. Sostenibilidad ambiental de Marinela, excelente. Lorena con una de docencia 4.0. ¿Cómo se sintieron con la actividad? ¿Les gustó? Ya ustedes pueden imaginarse todo lo que pueden hacer con ella, ¿cierto? Honestamente, y voy aquí a proyectarles, yo tengo conferencias montadas donde las presentaciones se desarrollan en parte de inteligencia artificial. Por ejemplo, miren esta presentación, esta fotografía fue hecha con IA, ¿sí? Ya esta sí no fue hecha con inteligencia artificial. Entonces, podemos tener diversos tipos de herramientas que podemos utilizar. Entonces, ¿cómo ha sido la experiencia hasta el momento? Dice, excelente todo, muy buena para crear plegables sobre contenido. Ok, perfecto. Vale. Vale, son las 8:35. Yo no sé si es suficiente información o si tienen capacidad para hacer un taller adicional, pero si lo llego a hacer, lo más probable es que la práctica la hagan ustedes, simplemente verán el paso a paso. O no sé si vamos dejando ahí para que vayan consolidando el aprendizaje y arrancamos mañana la clase con la actividad que les quería hacer hoy. Ustedes me dicen. Sí, vamos a repasar para no saturarlos de información. Ya ustedes son quienes ya determinan y tienen mucho que practicar. Vale. Ya mañana arrancamos con esa actividad. Vale. Bien, entonces, no sé si alguien quiera comentar algo antes de terminar. Nos puedan comentar cómo se sintieron, alguna pregunta, algo que quieran comentar. Dice Gloria, ha sido un día largo. Gracias, profe. No, gracias a ustedes por estar aquí. Aún en ese escenario de agotamiento, puedan estar aquí conmigo trabajando. Vale. Excelente. La apuesta era solo. Gloria, cuéntanos. ¿Tienen manito levantada? Buenas noches, bendiciones para todos, ¿me escuchan? Sí, claro que te escuchamos. Cuéntanos todo. Profe, como siempre, excelente, excelente las clases, de verdad, muy significativas. Creo que no solamente para mí, sino para todos los que nos conectamos. Y a pesar de los días que tenemos largos, hoy ha sido un día largo para mí, ha sucedido de todo, pero bueno, el Señor es bueno en todo momento y nos ayuda en Vamos. todas las dificultades. Y aquí presente, haciendo aprovechamiento de esta clase que ha sido un recurso significativo, la verdad. Muchas gracias y bendiciones para todos. Que tengan No, buenas gracias noches. a ti, Gloria. Muy amable. Muchas, muchas gracias. Vale, entonces, por lo que me comentan, vamos entonces a dejar hasta allí en el día de hoy, ¿vale? Dios me lo guarde, descansen y nos encontramos mañana a las 6 de la tarde, Dios mediante, ¿vale? Bendiciones. Chao.